Buenas tardes, estamos nuevamente ya, como todas las semanas, en nuestro podcast Conversemos con Mari Pérez. Muchísimas gracias, gracias por seguirnos semana a semana. Tenemos siempre novedades para ustedes y hoy día estamos con nuestro invitado, Juan Carlos del Águila Cárdenas. Él es candidato a senador por Fuerza Popular. Está junto a nosotros, ya ustedes lo están viendo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Mari, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí en tu podcast. Y qué bueno, eres una periodista con experiencia, está incursionando en este mundo digital que realmente agrada a mucha gente. No ha sido fácil, no ha sido fácil realmente para los periodistas, ya con algunos años de experiencia, no ha sido fácil. No, por supuesto. Adaptarnos a este sistema digital, pero ahí vamos. Tú estás muy por encima del promedio de cualquier periodista realmente, por eso es que fácilmente te adaptas a los nuevos tiempos y sobre todo quienes somos tus oyentes disfrutamos escuchándote a ti, por supuesto. Estamos en la radio, en Radio Arpegio, estamos en las redes y bueno, nos gusta, vamos descubriendo cada día que este mundo nos encanta, nos va cautivando. Y uno se siente más en confianza acá, realmente, de verdad, porque creo que un podcast encierra un momento más, yo diría hasta más íntimo entre entrevistador y entrevistado, ¿no? Es decir, es algo que te permite ser hasta más sincero en muchas cosas que a veces uno puede esbozar durante una entrevista en vivo, en fin, ¿no? Esto también es un programa que se ve en vivo, pero que sin embargo tiene la misma, responsabilidad para uno como entrevistado de mostrarse tal cual. Y más si nos acompaña un arbolito de Navidad, ¿no? Sin duda, en un momento tan especial, por supuesto. Así es. Sí. Juan Carlos, ¿y cómo estás? A los tiempos, muy podemos bien conversar. Sí, muy bien, Mari. Mira, siempre desarrollando mis actividades, aparte de las actividades privadas que uno pueda realizar, como tú eres consciente, soy alguien que permanentemente está viajando por su región, recorriendo Loreto, viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, por ejemplo, en la Triple Frontera, donde estuve hasta hace unas semanas, o por la zona de Alto Amazonas, o por Ucayali, por Contamana, por el Pisqui, por allá, por Pampermosa, por Inahuaya, o por cualquier lugar de la región, porque loretano soy, he nacido acá en Iquitos, y me siento realmente con el ánimo siempre propositivo de estar actualizado de la problemática regional y de aportar, que es importante, todo el tiempo, no solamente en campaña electoral. Quienes me conocen realmente podrán comprobar que Juan Carlos del Águila siempre está analizando, reflexionando y aportando propuestas para el impulso de nuestra región. ¿Viajas con Pasi o te vas solo? Generalmente viajo con ella, que le encanta además acompañarme cuando ella puede. Ahora está trabajando bastante más ocupada en Lima, pero cuando puede viene. Ahorita está en Iquitos acompañándome todos estos días porque ¿Qué se hizo de la campaña, Pasi? Porque es muy hiperactiva, papi, bastante hiperactiva y le gusta estar, si es que hay que tomar masato, toma su masato, si es que hay que tomar, no sé, lo que haya que tomar o comer durante un viaje a un distrito, a un poblado ribereño, a una comunidad nativa, como yo, ella igualmente disfruta, porque ambos, Mari, hemos crecido aquí. Hemos crecido en Iquitos, vivimos en Iquitos y la verdad que nada nos es ajeno porque lo que vivimos aquí en Iquitos lo hemos vivido también en las comunidades ribereñas donde nos ha tocado estar. A mí particularmente, a mí sí, claro, por supuesto. El masato preparado de la manera que lo prepares. De la manera que lo preparen. De la manera que lo preparen. Y lo más rico es precisamente masticadito, ¿no? Que a mucha gente no le gusta. Pero ahí está el secreto. Ahí está el secreto del sabor que tiene efectivamente el masato. Y cuanto más pasadito, más rico aún todavía, ¿no? A algunos les gusta fresco, heladito, perfecto, es como un refresco, ¿no? Pero cuando está ya fermentadito un día, 2 días, 3 días, ¿no? El famoso cachacaya, efectivamente, es agradable, pero hay que aprenderlo a querer desde pequeño para que realmente nada te sea ajeno, como digo, ¿no? Son costumbres. ¿Desde pequeño has tomado masato? Sí, mi papá ha sido profesor, mi padre ha sido maestro itinerante en la Amazonía y ha estado viajando de un lado para otro en el Putumayo, en el Ucayali, ha estado viajando por el Bajo Amazonas también. He vivido en el Puinahua, por ejemplo, yo he estudiado en la Pedrera, en el río Ucayali, mi segundo año de secundaria. Es decir, he caminado por la región Loreto,
Por tanto, comerse una caguarita frita o una carachama en un chilcano o comerse un pescadito o lo que venga del monte, porque en el monte hay de todo, paotil, hasta en su momento, ahora ya no, por supuesto, lo que nos servían monitos, esas cosas que se comía increíblemente antes, ¿no? Porque es parte de la cultura. Sin embargo, hoy no, hoy debemos preservar precisamente nuestras especies, pero ahí hemos crecido en ese hábitat y por eso somos amazónicos de esencia. ¿De dónde eres, Juan Carlos? De la calle Tacna, Cuadra 6, nacido 5, en Iquitos. 7, nacido en Iquitos, en mi casa y con partera, Mari. Con partera. En mi casa y con partera, efectivamente. No, querido tu mamá ir al hospital. Como a todos sus hijos en la casa, con partera. Ya al día siguiente, ya para el chequeo correspondiente al hospital Iquitos, me acuerdo del hospital, bueno, no se llamaba César Garayar en esa época, pero César Garayar fue mi médico de cabecera, mi pediatra. Bien, ¿no? Claro, por supuesto. César Garayar conocidísimo. Para los que tenemos 30 años o un poquito más, por supuesto, lo recordamos muy bien, ¿no? A César Garayar, que hay el nombre del hospital. El hospital Iquitos, claro. Precisamente. Pero has recorrido la región gracias a que tu papá ha sido profesor. Mi papá ha sido profesor inclusive en el Putumayo, ¿no? En zona de épocas calientes, ahí en el Putumayo, el narcotráfico inclusive imperaba mucho más que ahora. Ahora casi nada, pero antes había mucho narcotráfico en esa zona. Yo temía mucho por mi papá, porque vivía ahí enseñando a sus alumnos. ¿Y les llevaba a ustedes o les llevaba en Iquitos? Rara vez nos llevaba, muy poco realmente, pero sí iba yo en las vacaciones más bien. Enero, febrero, estaba un par de meses en el Estrecho. He enseñado también en el Yaguas, he ido al Yaguas, en el Bajo Putumayo. Hemos viajado por el Alto Putumayo también de chiquito, por ahí, por esa zona. Lo conozco bastante. Pero, sin embargo, luego, cuando fui creciendo y además cuando congresista, Mari, he vuelto a recorrer mis raíces realmente. Por ejemplo, el Putumayo, por ejemplo, el Yabarí y cada una de esas comunidades que tenemos en Loreto. Y de todo el recorrido que has hecho con tus padres primero, luego cuando fuiste congresista, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Sin duda la amabilidad de la gente loretana, porque donde uno va, sea una comunidad mestiza, nativa, indígena, llámala como quieras realmente, siempre hay una buena recepción al foráneo. Muchos dicen, no, los indígenas son así. No, el indígena también es un hombre o mujer que te recibe con mucho cariño en su comunidad. Yo he tenido oportunidad de ir con mi padre acompañándolo, yo era pequeñito, a hacer trueque, por ejemplo, ¿no? Él llevaba en esas épocas, Mari, cartuchos, llevaba sal, llevaba su escopeta, llevaba su flecha, llevaba azúcar, no me acuerdo qué cosas más, pilas, ¿no? Entonces hacía canje con las comunidades indígenas y traíamos el bote lleno de gallinas, de patos, de chanchitos, de cosas que él luego revendía. Sí, yo soy hija de maestra. Sí, luego revendía. Antes era así. Nada de eso nos tiene por qué avergonzar, porque al fin y al cabo eso nos ha permitido conocer la esencia de cómo viven los pueblos amazónicos. Por tanto, volver a recorrer esas comunidades para mí es como volver a mis orígenes. Y he tenido oportunidad también de viajar por el mundo muchas veces, cuantas veces fuera del país, y de comentar y de partir. Ahora que voy a ir a la República Popular China más adelante a presentar un libro amazónico que habla precisamente lo que yo viví en esa cosmovisión amazónica, me va a dar mucho gusto comentar internacionalmente de lo que vivimos. Vas a contar, no de lo que te han contado, sino lo que has podido vivir, tu experiencia. Lo que he podido vivir y que me ha inspirado además, Mari, para hacer una novela corta, que como bien sabes, y creo que lo aumentamos en su momento en tu programa, me ha permitido escribir un libro sobre la realidad amazónica, sobre un cuento amazónico, diría yo, que tiene que ver precisamente con la lucha de un niño indígena en la comunidad de Caballococha, ahí en la Triple Frontera, frente a los avances de las economías ilegales, del narcotráfico y otros cultivos ilegales que han permitido precisamente desarrollar en mí la imaginación para escribir una novela. Claro. Juan Carlos, tú has sido alcalde, has sido congresista de la República, eres político nato, por digamos, esencia, ¿no? Tu esencia es político, ¿sí? ¿Te consideras? Sí, pero desarrollo, por supuesto, otras actividades particulares. Eres escritor amazónico. Por supuesto, porque además, claro, ahora soy escritor amazónico. Eres escritor amazónico. De todo esto que estamos mencionando, ¿de qué te arrepientes? ¿Hay algo que podrías arrepentirse, por ejemplo?
No, yo creo que de arrepentirme no. No. Porque arrepentirme Cuando eres alcalde, cuando eres... contradecir lo que uno puede haber hecho bien o mal, pero que lo hizo. Pero lo malo que puedas haber hecho de repente te ha servido para aprender, porque uno actúa no de maldad de por sí. A veces cuando te equivocas, lo haces por desconocimiento o porque confiaste en otras personas, porque tuviste la esperanza de que las cosas tenían que ser así y te equivocaste. Pero sobre eso uno aprende, Mari. ¿No te arrepientes de nada? No, de verdad que no, en absoluto. No tengo nada que arrepentirme tampoco. Al contrario, yo creo que son lecciones aprendidas que uno tiene en la vida y que finalmente te ayudan a ir superándote. Mira, yo no tuve la oportunidad de darle a mis hijos lo que yo he recibido de pequeño. Yo no tenía un regalo de Navidad normalmente. O por último, mi regalo de Navidad, como estamos viendo un árbol bonito acá, era un cintillo de plástico con unas pistolitas de plástico y unas balitas de plástico. ¿Así? Eso era todo, ¿no? Eso era todo lo que yo recibía. Y me moría de ganas de ver y de envidia sana cómo otros niños circulaban al día siguiente en la Navidad con su bicicleta. Ahí mismo en mi barrio, en la calle Tacna, ¿no? O de repente había un trencito en la casa de otro que circulaba con sus pilas por ahí dando vueltas en su sala. Y yo miraba. Y miraba con mucha ternura. Pero era algo que realmente me llenaba el corazón de sana envidia porque otras familias tenían lo que yo no. ¿Y tu papá no podía comprarte? No podía comprar porque era maestro solamente, vivía en la chacra y a veces llegaba con las justas a la Navidad. Había momentos de la Navidad en que alguna vez no lo pasamos con mi papá porque el pequepeque, la lancha que le traía no llegaba a tiempo y teníamos que pasarla con los primos míos, con los tíos míos. Y caramba, era parte de mi vivencia, ¿no? Entonces, mi orgullo, Mari, es que a mis hijos nunca les ha faltado un momento de alegría, de paz en la Navidad, porque siempre hemos estado juntos. Porque yo sí me esforcé en hacer empresa, en salir adelante, en formarme políticamente también, en destacar inclusive en la política regional. De tal forma que algunos logros hemos ido teniendo. O sea, tu orgullo es haberles dado a tus hijos, digamos... lo básico. Lo básico que ellos que necesitan para ahora ser finalmente unos padres de familia, porque ya me han hecho abuelos. Ya te dije, todo el bien y disfruto de nietos. ¿Cuántos nietos tienes? Tengo 3 nietos de 7 años, la mayor, mujercita, y 2 chiquitos de 2 años cada uno, de cada uno de mis hijos, ¿no? Tengo 2 hijos nada más. Mi hija con 2 hijas, mi hijo con un hijo. Sé lo que es sentirse abuelo. Sentirse abuelo. Sé lo que es sentir. Es volver sé lo que es esa emoción. Ese cariño que probablemente muchos jóvenes que nos ven no lo llegan a comprender del todo todavía. Sí. Pero lo van a vivir. En su momento. Lo van a vivir en su momento. Y van a tener canas como yo también, ¿no? Siendo jóvenes. Sí. Siendo jóvenes, por supuesto, ¿no? Y yo sí me tiño. Y te queda muy bien, además. Yo sí me tiño. Juan Carlos, ¿realmente has tenido un recorrido? Señalas que no te arrepientes de nada. De nada. Mira, ¿por qué tenemos que insistir en algo que realmente, como te digo, uno no debe por qué arrepentirse de todo lo bueno o lo malo que puedas haber hecho? Reitero que lo malo que puedas haber hecho, porque todos nos equivocamos alguna vez, no lo hacemos de manera adrede, ¿no? Podemos equivocarnos en algunas cosas. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Y si por equivocarnos tendríamos que cortarnos la cabeza, todos estaríamos descabezados. No, porque todos nos equivocamos. El orgullo... No, el orgullo siempre es controlado, porque el orgullo personal que uno tiene sobre lo que puede haber hecho en la vida, tienes que saber sobrellevarlo, porque cuando tu ego es colosal, cuando tu ego crece más de lo que eres realmente, pierdes perspectiva, sobre todo en la política. Nunca has tenido un ego, digamos, demasiado excesivo. No, Mari, nunca. Nunca me he sentido superior a nadie, ni tampoco inferior a nadie, ojo con eso. Nunca superior a nadie, ni tampoco inferior a nadie. Oye, charapa, oye, no sé qué, desde el colegio. Y con mucho orgullo, loretano, con mucho orgullo, amazónico. Y no por eso menos que nadie, todo lo contrario, ¿no? Me permitía más bien esforzarme para salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas más bien te marcan en la vida, te dan fuerza para salir adelante y por eso ahora, digamos, sigo avanzando en la vida, sigo creando cosas nuevas. Porque algunos, Juan Carlos, algunos empresarios han señalado y me lo han indicado que ese sentimiento a veces hasta de envidia de tu parte te ha llevado cuando eras congresista a pedir que
se elimine el reintegro tributario. No sé si tú has oído ese comentario, yo lo he oído en algún momento. Te lo han dicho. Me lo han dicho. Ajá. Algunos comerciantes que lucraban con el reintegro Ya han dicho, tributario. no, por envidia, porque Oye. él nunca ha podido tener lo que Oye. nosotros tenemos. Es que ha pedido desde el Congreso que se anule el reintegro tributario. Es de Mari, el reintegro tributario, cuando ya se empezó a desnaturalizar, ya no beneficiaba a la población como inicialmente era, sino empezó a beneficiar a unos cuantos comerciantes, ¿no? A unos cuantos comerciantes. Y ganaban buenos millones de soles, ¿ah? Fíjate, hay uno de ellos, muy conocido, ¿no? Hasta que despotricó de mí públicamente, ¿no? Ahora es amigo nuevamente, ¿no? Ah, Porque amigo, ya entendió, regresa aquí, ¿eh? ya entendió que finalmente el amigo empresario finalmente la decisión que tomamos en su momento le favorecía a la región más que a él mismo. Un día me dijo, Juan Carlos, ¿estás seguro de esa ley que estás proponiendo? Mira, para darle a la región me vas a quitar 9 millones de soles que estoy ganando cada año. Cada año estoy ganando. Su sobreganancia eran 9 millones de soles. Y yo le decía, así, ¿y qué me estás queriendo decir? Le digo, que yo retire mi proyecto de ley para algún tipo de compensación. De ninguna manera. Yo no soy de ese tipo de políticos que digamos, cambian de decisión por algún estipendio, por algún ofrecimiento, ni mucho menos. Te ofrecieron, cuando supieron que tú ibas, ya habías proyectado la propuesta, momento. te ofrecieron algún dinero, En algún momento estipendio? hubo más de una insinuación, te lo estoy diciendo claramente, más de una insinuación para dejar de lado mi proyecto de ley, para quitar ese proyecto de ley que eliminaba el reintegro tributario y que más bien continuara todavía hasta no sé cuándo, y que por esa razón entendí yo, claro, eso lo entendí yo, claramente que podía haber un tipo de compensación. Y eso no es algo por el cual un político tiene que trabajar. Un político trabaja honesto, en todo caso, Mari, por el desarrollo de su provincia, por el desarrollo de su región y de su país. Yo he sido alcalde de Maynas, 4 años consecutivos alcalde de Maynas, y mira, no me he enriquecido, no tengo grandes propiedades, yo tengo una sola casita, ni carro tengo actualmente, pero de lo poco que tengo es producto de mi esfuerzo personal, ¿no? De lo que he podido hacer durante mi vida laboral, de los cuales 40 años y pico de vida laboral, solamente 7 u 8 en el sector público, más de 30 en el sector privado. Entonces, uno también tiene que dar muestras de decencia en la política. Por eso es que cuando yo veo titulares, cuando yo veo montajes inclusive periodísticos en mi contra, me río, porque a mí me tienen que inventar las cosas. A mí no me van a encontrar procesos judiciales, a mí no me van a encontrar denuncias por robo, por corrupción, por una u otra cosa, que sí hay normalmente en casi todos los políticos. A mí me la tienen que inventar, y se lo digo a mis opositores políticos, me lo tienen que inventar, porque no van a encontrar en todo mi legajo personal ningún tipo de juzgamiento de una entidad de la Administración de la Justicia, que Juan Carlos del Águila haya estado frente a un tribunal escuchando ahí un juicio oral o por último una sentencia. Marcamos diferencias también en esas cosas, Mari. Juan Carlos, ¿no te entró la tentación de retirar tu proyecto de reintegro tributario para que se elimine el reintegro tributario cuando te ofrecieron algún estipendio para que lo hagas? No, todo lo ¿Alguna contrario. tentación? Todo lo contrario, Mari. Por querer saber cuánto me darían, ¿no? No, todo lo contrario. Inclusive otro de los comerciantes me encontré en el aeropuerto de Lima, en el aeropuerto de Lima, y me comentaba, Juan Carlos, ¿estás seguro que no puedes retirar tu proyecto de ley? Mira la cantidad de millones que hay por medio, me decía, ¿no? Acá hay varios millones de soles del reintegro tributario. Y le digo, ¿pero estás seguro que no puedes retirar tu proyecto de ley? No, le digo, estoy seguro que no se puede retirar. ¿Pero estás seguro que no lo puedes retirar? Oye, tanta era la insistencia, obviamente era un mensaje encubierto, que le dije, ¿sabes qué, hermano? Mejor retírate porque no tengo nada más que conversar contigo. Lo mío está decidido. Ese dinero en todo caso, del reintegro tributario, va a ir a parar en un fideicomiso en beneficio de mi región. Y se convirtió finalmente, Mari, en la ley del fideicomiso que hoy le da, desde hace 7 años, un promedio de 300 millones de soles al gobierno regional de Loreto. Que ese gobierno regional lo esté utilizando bien o lo esté utilizando mal, eso ya es problema del gobierno regional. Juan Carlos del Águila cumplió como congresista, dándole la ley más importante a Loreto de las últimas décadas. Tato Barcia ha sido el más apasionado
A decir de muchos se ha perdido más que ningún otro empresario. Era uno de los más capaces. Yo lo conozco bastante bien a Tatito, pues, ¿no? Es un hombre muy apasionado. No, él tenía, digamos, mucha relación conmigo y siempre Juanqui, él me llama Juanqui, como varios amigos me llaman Juanqui. Pero debe haberse molestado contigo. Juanqui, por supuesto, se molestó conmigo, pero ¿sabes qué? La amistad no puede estar por encima de los intereses de la población, Mari. Cuando uno es autoridad pública, cuando uno es autoridad, no puede, digamos, subordinar los intereses de la población frente a los intereses de tus amigos. Los amigos para la casa, para las reuniones sociales, para eso. Pero cuando uno llega a ser funcionario público, uno tiene que resguardar los intereses de la población. Yo fui electo por la región Loreto para ser parlamentario y mi función era defender los intereses de la región. Así que la decisión que yo había tomado estaba muy por encima de algunos intereses amicales que podía tener con determinados personajes. El producto de la eliminación del reintegro tributario, ganaste muchos enemigos, o algunos enemigos. Algunos poquitos, felizmente. ¿Siguen siendo enemigos o ya no son amigos? Ya cada uno de ellos creo que ha comprendido la importancia de haber dado. Ahora, hay una verdad, Mari, que siempre lo reitero y lo digo. La eliminación del reintegro tributario no es mi mérito. Ojo con eso. La eliminación del reintegro tributario fue una decisión del presidente Kuczynski, que ordenó a su gabinete ministerial que el 31 de diciembre de 2018 se acababa el reintegro tributario. Pero que encontró respaldo en el Congreso. Y que finalmente lo que yo hice en el Congreso fue decirle al presidente Kuczynski: muy bien, presidente, usted quiere retirar no uno, sino 2 beneficios tributarios para Loreto. Muy bien, vamos conversando sobre esa posibilidad. Yo también estoy de acuerdo, pero vamos dándole una compensación a mi región Loreto. Así por así usted no va a retirar un beneficio tributario, porque eso va a significar, y se lo advertí, un inmediato choque en la economía popular, porque algunos precios van a subir. Esa decisión fue del presidente Kuczynski. Pero encontró respaldo en tu propuesta. Pero finalmente lo que hicimos fue trabajando una propuesta, inclusive de montos, para que les significaran más de 300 millones de soles cada año en promedio, Mari. Ya han pasado 7 años, ya han depositado más de 2.000 millones. Con eso podríamos haber reactivado la economía regional. Si no lo hizo el gobernador anterior y el actual, ya es su responsabilidad. Pero quien habla cumplió en su momento con darle esta ley a Loreto. Juan Carlos, tú has estado en el Congreso de la República, tienes experiencia de ser congresista. De 0 a 20, ¿cuánto de nota le pones a este Congreso, al que tenemos en este momento, de 0 a 20? Muy difícil, Mari, de mi parte. Sinceramente, yo para estar congraciándome con la población te diría 0. Pero conozco la realidad por dentro de un Congreso y te diría, no es fácil ser congresista. No es, por eso que llegan muy pocos. Muchos quieren ser y muy pocos llegan. Además de que muy pocos llegan, todo mundo acude al Congreso después para buscar algo. Un vecino, un dirigente popular, una autoridad, un alcalde, un gobernador, todo mundo pasa por el Congreso porque busca que quien lo represente, quien lo defienda, en fin, que el parlamentario sea su voz ante las diferentes entidades del Estado. Entonces, no es muy popular. Pero ¿cuál es la nota? ¿Cuánto de nota? Porque sí, llega un momento que tenemos que decidir. ¿Qué nota le pondrías al Congreso? Mira, para congraciarme tanto con mi criterio, con mi conciencia, con el televidente y con los propios parlamentarios, vamos a ponerle un 10.5 a los de 20. O sea, 10.5. 10.5 no es jalado, es aprobado, pero con la justa. 10.5, 11 ya no es aprobado. No. No, 10.5 no es aprobado. 12 es aprobado ahora. Ok, jalado. Ya le jalado al Congreso. Jalado. Claro. Pero esa es una apreciación, yo diría, subjetiva, porque, reitero, es importante también conocer de dentro la función parlamentaria. No es fácil hacer vida parlamentaria porque tienes una serie de presiones, reclamaciones, esperanzas de la gente, te busca todo el mundo para que te pidan apoyo también, apoyos económicos, apoyos en gestiones, buscan muchos empresarios, poblaciones, dirigentes populares, de todo te buscan, ¿no? Entonces, los congresistas ahora, muchos dicen, no, ganamos poco, no nos alcanza, tienen que subirnos el sueldo.
¿Tú crees que un congresista gana poco? No, un congresista gana lo suficiente, no, por supuesto, y está muy por encima del promedio de cualquier funcionario público que normalmente puede ser un policía, un maestro, un trabajador municipal, muy por encima. Entonces, el parlamentario no tiene por qué quejarse de lo que gana, porque gana muy bien. Un sueldo de 15,000 soles, más algunas joyerías que en Ahora en términos... diciembre van a recibir 46,000 Sí, soles. porque tienen una bonificación Ajá. importante, pero no pueden quejarse de que ganan mal. Un Pero se parlamentario gana quejan, muy bien. se quejan. Sí. Ahora, tú estás postulando para senador. Senador. ¿Cuánto crees que debe ganar un senador? ¿Cuál debería ser el sueldo que recibe un senador? Bueno, difícil fijar, porque un senador que tiene una categoría política que está por encima, inclusive o a la par con un ministro de Estado. Un ministro de Estado creo que está ganando por los 30,000 soles en este momento. ¿Y tú gana. crees que ahí es Y no, debe ser no digo que ese debiera ser el monto, Ajá. ¿no? Pero yo creo que el monto debiera buscar un equilibrio entre lo que gana el trabajador público común y corriente, reitero, un policía, un maestro, una enfermera, o lo que gana un servidor municipal, un maestro sobre todo, versus lo que ganan las altas esferas del poder. Porque en las altas esferas del poder hay ciertos privilegios que tienen algunos altos funcionarios públicos. Aquí en el Perú y en cualquier parte del mundo, ojo con eso, en cualquier parte del mundo. Habría que buscar un equilibrio para ver qué cosa es lo más justo en cuanto a remuneración de un parlamento. lo que debería ser, debe ser justo. Yo creo que sí, por supuesto, porque hay responsabilidades políticas de por medio también, ¿no? Uno es producto de una elección popular. Una elección popular no entra normalmente cualquier ciudadano que aspire ser. Desarrolla sus esfuerzos personales para lograr ser elegido. Pero eso no es lo sustancial. Lo sustancial de un parlamentario es finalmente lo que le das a tu población. Yo le he dado a Loreto Mari, siendo congresista, en solamente 3 años y picos, poquito más de 3 años, más de 2,000 millones de soles en estos 7 años. ¿Qué otro parlamentario le ha dado ese flujo de inversión a nuestra región? Ninguno. Ahora, Juan Carlos, tú has sido congresista y ahora postulas al Senado. ¿Por qué ya no el Congreso y el Senado sí? Bueno, porque ha sido una decisión del Congreso actual de Sí, crear... pero dos cámaras. ¿por qué tu decisión? Porque tú podrías haber postulado al Congreso, ¿no? No, al Congreso. El Congreso ahora es... A la Cámara de Diputados. Ah, correcto. Ajá. Sí. Lo que pasa es que para ser senador requieres tener algunas experiencias políticas. He sido alcalde, he sido congresista, tener 45 años de edad y básicamente que el partido político que representas también haya dentro de las bases que te ubiquen, digamos, en esa categoría de ser senador. Ser diputado también es un honor, por supuesto, pero los requisitos son básicamente menores, tener 25 años nada más, ni siquiera haber tenido experiencia política. Entonces, entre una u otra opción, la alta dirigencia del Partido Fuerza Popular vio en mí como la persona más idónea para ser candidato al Senado por Fuerza Popular aquí en la región Loreto. Ahora, Juan Carlos, ¿cómo vamos en tiempo? Me avisan, ¿ah? Ya, perfecto. 1 minuto más nos queda, así que vamos a hacer un piqueíto. Hace un momento yo estaba escuchando algunos videos con mis alumnos y escuchábamos a una coach mexicana. Ella decía, por ejemplo, cómo es la actuación de un hombre y de una mujer. Y quiero saber qué piensas tú de eso. Y decía, por ejemplo, Maricielo Gastelú, me parece que se llama. Ella decía, una mujer para convencer utiliza argumentos, ¿no? Para convencer a una mujer hay que utilizar argumentos porque la mujer actúa con argumentos. El hombre solamente con imágenes. Imagen, el hombre es visual, es imagen nada más. Y la mujer sí hay que darle argumentos. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que las mujeres tienen mucho más que argumentos cuando quieren defender una posición, ¿no? Tienen conocimiento, también tienen inteligencia, también los argumentos vienen de la mano con esas habilidades que tienen. Pero el hombre solamente hay que ser ver imagen y ya está. Los hombres, no. Yo creo que los hombres también debieran tener ciertas cualidades para, sobre todo, pretender, digamos, llamar la atención o hacer que la gente te vea bien, ¿no? O que te elija finalmente si eres un político o si eres un profesional de cualquier sector, si eres un médico, porque ¿cómo te ve la gente? Más allá de tu currículum médico, ¿no? Este es de confianza, no es de confianza. Entonces, yo creo que los hombres también tenemos que mostrar cualidades adicionales para que la gente confíe en nosotros.
Y para eso hay que decirle a la gente, La gente confía más en la mujer que en el hombre. sin duda, Sin duda. sin duda alguna. Ajá. Y yo he sido autoridad, te digo, y he tenido funcionarias mujeres que me merecían mucho mayor confianza que los varones. Y llegó un momento, inclusive me acuerdo siendo alcalde, de si tenía 35 funcionarios, pues 20 eran mujeres, ¿no? 15 eran varones, porque realmente eran mucho más confiables incluso y mucho menos incorruptibles que los varones. Y no te cuestionaba por eso, porque estamos, a pesar de los logros que vamos consiguiendo las mujeres, estamos en una sociedad machista. Totalmente machista todavía. Ajá, ¿no? todavía. Se le da oportunidades a la mujer, por ejemplo, en la política, Mari. En la política las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres. Sin embargo, la gran mayoría de mujeres no quiere participar en la política, ¿no? No le interesa, prefiere dejarlo de lado, dedicarse a otras actividades. Pero, sin embargo, dar la cara, dar el rostro, solamente de pocas mujeres, yo diría valientes, que se atreven a enfrentarse a este escenario político nacional, regional o lo que sea, que hay que tener realmente faldas bien puestas como mujer o pantalones bien puestos como varón para enfrentarse en un escenario político. ¿Keiko tiene las faldas o los pantalones bien puestos? Keiko no solamente tiene la falda, tiene el pantalón, todo tiene bien puesto el apellido, sobre todo Mari, para en el primer año de gestión poner orden en el país. Por eso su eslogan ahora es "Vuelve Fujimori, vuelve el orden". En el Perú lo que se necesita es orden en todo sentido. Y ella está dispuesta a poner orden en el Perú. Orden en la economía, orden en la seguridad, orden para darle empleo a la gente y que pueda ganarse algo más de lo que está ganando hoy en día un servidor público. No es posible que sigamos mendigando recursos en la administración pública o reclamando beneficios que uno ha tenido durante su vida laboral porque la plata del Estado no alcanza. Hay que generar más inversión privada, más regalías, más impuestos, más ingresos fiscales para poder cumplir con las obligaciones a los trabajadores del Estado también. ¿Keiko está más fortalecida ahora que está divorciada o cuando estaba casada? No, ahora está ¿Cómo? mucho ¿Cómo más está? fuerte, más entera. Es una mujer guapa de 50 años. Tiene 50 años cumplidos Keiko Fujimori. Realmente es una mujer muy fuerte, incluso físicamente, porque hasta atleta es. ¿Le hizo bien el divorcio? Le hizo bien el divorcio. Efectivamente se siente mucho mejor. Está buscando novio, también está buscando novia. A esta edad está buscando novio. Ya. Le he conocido por ahí un novio argentino que estuvo algunos meses. ¿Está con un novio argentino? Sí, tenía un novio argentino. Y ahora, Ya- porque me imagino que tiene muchos ya no. pretendientes. A ella, ¿no? a ella lo que le interesa es que el novio no Ajá. esté involucrado en la política. Y Ya. que no se preocupe de la política tampoco. Que haga negocios o que se dedique a alguna actividad, pero que no se involucre en la política, porque para la política ella, no el marido, ¿no? Entonces, ella es muy clara en ese sentido, ¿no? Pero le afectó al divorcio. Es Todo es siempre, siempre cercano. a Siempre, Keiko. siempre, Le por afectó. supuesto. Y sobre todo, luego de haber sido encarcelada 3 veces, ¿no? Poco después de eso sucedió lo del divorcio. Ha tenido años muy difíciles realmente. Pero vela, Mari, cuando la conozcas personalmente y ojalá algún día la puedas tener Invítale, enfrente, dile que aquí le esperamos en el de verdad, podcast. ¿Ah? vas a encontrar una mujer firme, con ideales, con principios muy claros, muy dulce a la vez. La pintan como si fuera, algunos medios nacionales, como si fuera el terror de los políticos en el Perú. Todo lo contrario. Yo he sido parlamentario con ella, nunca me pidió nada inmoral y mucho menos nada ilegal. Al contrario, siempre era vigilante de que sus parlamentarios no estén en cuestiones oscuras. Pocos la conocen en ese sentido, pero ya la irán conociendo, por eso ella pide su oportunidad de ser presidenta del Perú. Y que estoy seguro el pueblo, Dios mediante, se lo va a dar. ¿Y qué le dices, y con esto terminamos, qué le dices a quienes arengan a Fujimori nunca más? Bueno, que se den cuenta que el odio en el Perú nos ha hecho mucho daño. Cuando Alejandro Toledo decía Fujimori nunca más, míralo ahora Alejandro Toledo, ¿dónde ha terminado? Cuando Ollantumala decía Fujimori nunca más, ¿dónde está Ollantumala ahora? Cuando Martín Vizcarra decía Fujimori nunca más, ¿dónde está Vizcarra ahora? El mismo Pedro Castillo también, o el mismo Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, aquellos que decían... Pero Fujimori también estuvo en la cárcel. Fujimori también estuvo en la Sí, cárcel. pero vamos al hecho de que Fujimori nunca más, mira dónde se han ido a parar. En cambio, Keiko Fujimori, sin haber sido presidenta, la encarcelaron injustamente 3 veces, pero ahí está ella. No se ha ido del país, no se ha fugado, no ha hecho ningún acto que atente contra su vida tampoco. Nada.
Es una mujer valiente que ha enfrentado a todos sus persecutores en el país y a todos sus persecutores en el país les ha ganado. Y en estas elecciones de abril espera que con el pueblo de su lado gane la presidencia del Perú. ¿De qué era culpable Fujimori? ¿De qué era culpable Fujimori? Alberto Fujimori. Alberto Fujimori le encontraron 3 motivos de corrupción por el cual tuvo que ir a parar a la cárcel. Por comprar los diarios Chichas, te acordarás, que hoy funciona casi lo mismo, ¿ah? Hoy está viendo lo mismo, le compran a los diarios, a algunos medios, no al tuyo, le compran a algunos periodistas también y callan, ¿no? Lo mismo que pasaba, hoy está pasando. A Fujimori lo encarcelaron también por haberle pagado una CTS de 15 millones de soles a Vladimiro Montesinos. Por supuesto, eso no estaba bien y cumplió. Por cada uno de los 3 procesos penales que tuvo, Fujimori estuvo bien sentenciado. 16 años de cárcel. Pero estuvo bien sentenciado. Yo diría que por esos procesos hubo excesos inclusive en su encarcelamiento. Pero sin embargo, Mari, ya Alberto Fujimori es parte de la historia. Keiko Fujimori es el futuro en el Perú. Y esperemos, reitero, que en abril las cosas sean diferentes y a partir de ahí, nunca más odios políticos en el Perú. Nunca más los odios que nos dividen a los loretanos, que nos dividen a los peruanos. Les invito a votar por Keiko Fujimori. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Marita. Una conversa. Hay mucho más, obviamente, no va a ser la primera, sí. La primera conversa que tenemos. Sí, claro que ¿Ya? sí. Me sacaron un titular el año pasado, me lo vuelven a refrescar hoy día con temas de Odebrecht, por ejemplo, me tiene absolutamente sin cuidado estos refritos que a mí me la tienen que inventar, digo, que Juan Carlos del Águila construyó, no sé, 10, 11 reservorios acá en Loreto. Ni un solo reservorio construí durante mi periodo de alcalde, ni uno solo, ni ningún proyecto de agua potable se ejecutó durante mi periodo, ni mucho menos. Ninguna obra municipal vinculada a la corrupción, Mari. Pero los opositores políticos se refrescan en esas cosas, que se entretengan ahí, yo sigo avanzando. Tú debes saber que eso y más va a aparecer en esta campaña. Ya ¿no? lo hicieron en campañas anteriores, por eso claro. Que son refritos, pero yo sigo avanzando. Que se entretengan en eso, yo sigo avanzando. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y nos despedimos hasta la próxima semana. Un gusto haber tenido Juan Carlos del Águila, candidato al Senado por Fuerza Popular. Nos encontramos en los próximos días aquí en Conversemos con Mari Pérez.